Cuidar la alimentación durante el ciclo menstrual es clave y nos lo van a demostrar nuestros próximos invitados. Javier Angulo, una semana más, nutricionista, educador y preparador físico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. Te acompaña también Rodrigo Angulo, nutricionista. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy tenemos una invitada especial, María Jauregui, farmacéutica y nutricionista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Javier, queda demostrado una vez más que la alimentación es clave, acompañado de un estilo de vida saludable y también, por supuesto, de un menú diario saludable. Así es que yo soy de los que pienso que si tú comes bien, siempre estás bien. Vamos a verlo, de hecho, porque hoy nos centramos en el ciclo menstrual, en este ciclo que atraviesan todas las mujeres y que afectan tanto al estado de ánimo, pero también a la alimentación. María Jauregui, cuéntanos. Vale, encantada. Bueno, lo importante es saber la gran importancia que hay detrás de la nutrición, ¿no?, con respecto al ciclo menstrual. Al final es como cualquier otro proceso fisiológico y si no tenemos toda la energía suficiente acompañada de todos los nutrientes necesarios, no se va a dar de la manera adecuada. De hecho, hay mujeres en las que se pueden encontrar en algún momento de sus vidas en un déficit energético, es decir, que no tienen la suficientemente energía como para poder llevar a cabo las funciones vitales, como ya pueden ser respirar, transporte de oxígeno, y en estos casos su propio organismo entra en un método de ahorro, ¿no?, por el que decide dejar a un lado otros temas más secundarios como puede ser la reproducción y en este caso el ciclo menstrual, ¿no? Entonces estas mujeres pierden este ciclo menstrual y se quedarían en una amenorrea. Que bueno, por si acaso aclaro que el estar en una amenorrea pues no es saludable. Y luego ya cuando una mujer está sana, ¿no?, y tiene el ciclo menstrual adecuadamente, también dependiendo de lo que coma según la fase del ciclo menstrual, pues puede tener mayor o menor sintomatología de cara a los días del sangrado de la menstruación. Ahí es donde quería yo, Rodrigo, ahí es donde yo quería llegar, porque es verdad que hay muchas mujeres que durante el ciclo menstrual pierden el apetito y otras, en cambio, que necesitan alimentarse más, ¿no?, como que necesitan ese apetito. Claro, es que sobre todo hay que entender que el ciclo menstrual se caracteriza por una subida y bajada y bueno, un flujo de hormonas que va cambiando conforme avanzan los días. Entonces sí que es verdad que al principio lo que tenemos es lo que se conoce como la fase folicular. Pues bueno, es una fase más en la que empiezan a subir las hormonas con tal de que lo que es el óvulo empiece ya a emerger. Y una vez emerge ya de lo que es el ovario y recorre toda la trompa, se conoce como más la fase lútea, se empieza a generar otro tipo de hormonas, más progesterona, el estrógeno sí que se mantiene también alto. Y claro, este flujo de hormonas lo que hace es que dar una sintomatología diferente. Entonces, esto se asocia con, bueno, la progesterona se asocia con mayor resistencia a la insulina, quizás un aumento del apetito para aumentar las reservas en lo que es el organismo, etcétera. Y luego ya cuando llega la menstruación es ese punto en el que las hormonas caen y ya volvemos otra vez a empezar el ciclo. Ante esas pérdidas, María, durante el flujo menstrual, ¿cómo podemos compensar esas pérdidas de las mujeres durante el ciclo? ¿Con qué alimentos, por ejemplo? Vale, sobre todo en la fase de menstruación habría que asegurar bien el aporte de hierro, ya que como vamos a sangrar se nos va a ir ahí una gran parte. Entonces aquí podemos aprovechar a comer alimentos como carnes magras, como por ejemplo berberechos, mejillones, fuentes así pues muy fuertes, ¿no?, de hierro. Luego, aparte importante, la hidratación. Al final, como estamos perdiendo fluidos, es bueno rehidratarnos correctamente. Y como estamos en una fase muy inflamatoria a nivel ovárica, que nos sentimos muy hinchadas y pues algunas peor que otras, es muy importante todo el tema de alimentación antiinflamatoria para que podamos, ¿no?, de alguna manera poder llevar mejor la propia inflamación que nuestro cuerpo ya nos está generando con la menstruación. El ciclo menstrual, como veis ahí, se divide, como ha dicho Rodrigo ya, del día 1 al día 14 tenemos la fase folicular. Esta fase, sobre todo, tenemos muy alto los estrógenos, que van a ser las hormonas que nos protejan frente a todo y nos preparen, ¿no?, para esa ovulación que tiene lugar el día 14. Entonces, durante esta fase tenemos una mejor sensibilidad a la insulina, por eso podemos responder mejor ante carbohidratos, ¿no?, como tenemos ahí en la imagen. En cambio, una vez tiene lugar la ovulación en el día 14, entramos en la fase lútea. Vemos que los estrógenos caen en picado, pero luego vuelven a subir con la progesterona. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque la progesterona va a generar una resistencia a la insulina. Es decir, nuestro metabolismo va a funcionar peor
entre los carbohidratos. Tendremos que comer más antioxidantes, más verduras, hortalizas, legumbres, pero dejar un poquito al lado las harinas, sobre todo refinadas, e incluso en algunos casos, aunque sean más integrales, también apartarlas un poquito. ¿Y qué pasa que a las mujeres que, por ejemplo, ¿no?, durante esos días de ciclo nos apetecen esos alimentos pues que al final no son sanos, que muchas veces hablamos además de ellos, Javier? ¿Qué pasa Sí. con estos alimentos que necesitamos introducir? Mira, la imagen que habéis puesto es perfecta porque realmente hay como dos fases bastante marcadas. La última fase, antes de la menstruación, lo que es la fase premenstrual, la tolerancia al carbohidrato en la mujer es peor. El consumo de azúcares hace que esa progesterona incida negativamente sobre la insulina, haciendo captar grasa en la zona central. Pero también, como hay estrógenos, también se coge grasa en la zona fémina, en la zona de la cadera. Con lo cual, te va a apetecer ese dulce o esas harinas porque el cuerpo quiere coger grasa, es que lo quiere. O sea, es una lucha. Sabemos que el cuerpo, la mayor captación de grasa, lo provoca en esa fase, en la fase lútea, sobre todo en la parte final. Por lo tanto, te va a pedir apetencia, antes de tener la menstruación, de alimentos que no debes tomar. Lógicamente, si tú dices, en vez de tomarte azúcar o unas galletas, te tomas una tortilla de atún, el hambre se te pasa. Sin embargo, no haces un pico de insulina exactamente igual. O sea, digamos que la selección de alimentos, como ha dicho antes María, antiinflamatorios, como las verduras, las hortalizas, las semillas, los frutos secos, los lácteos fermentados, las especias, todo eso en esa parte antes premenstrual son más aconsejados que tomar cereales, harinas y no digamos el alcohol. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que si queremos un objetivo y conseguirlo, esto es importante, tenerlo en cuenta. Hay ejercicios que esos días no toleran bien nuestro cuerpo, hay ejercicios físicos quizás más potentes que no nos apetece realizar por cómo estamos. Exactamente, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero es la percepción subjetiva de cada mujer ante lo que es la menstruación, porque ya sabemos que ciertas mujeres pues la viven de una manera u otra. Y luego también lo que es la propia fase. Esto lo dividimos ahora mismo en tres partes. En la primera fase, fase folicular, con esa mayor sensibilidad a la insulina, más uso de glucógeno, etcétera, pues se está estudiando que se pueden tirar por entrenamientos tipo más HIIT, fuerza, etcétera. En la fase de la ovulación es un poco la fase de más riesgo, en la que se ha visto que puede haber más lesiones de rodilla, etcétera, y ahí lo que se recomienda es un poco pues bajar un poquillo la intensidad de lo que es el entrenamiento. Y finalmente la fase lútea, dado que la sensibilidad a la insulina es menor, lo que podemos hacer es ejercicios más aeróbicos, tirar más por ejercicios que prolonguen lo que es la duración, porque si nos quedamos estancados, lo que va a pasar es que esas hormonas van a empezar a almacenar pues toda la grasa. Si tiramos por ejercicios más pues un poco más diferentes, pues entonces conseguiremos esa quema de grasa. Gracias, de verdad, un placer. Un placer. Muchas gracias.